Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 14. Bueno, cuando digo pequeño es pequeñísimo. En el capítulo 14 calculamos la función de Green, pero si os acordáis utilizamos las transformadas de Fourier. Y las transformadas de Fourier se definen como integrales que van desde menos infinito hasta infinito. Esto lo que quiere decir en la práctica es que consideramos intervalos precisamente, pues eso, que van desde menos infinito hasta infinito. Pero ¿qué ocurre si alguien nos dice que esto va a ser el capítulo 15, o sea, este de aquí? ¿Qué ocurre si los intervalos no nos interesa que vaya desde menos infinito hasta infinito, sino, por ejemplo, desde menos L medios a L medios? Y además, no solo eso, sino que pongamos unas condiciones de contorno. Por ejemplo, obligamos a que las funciones, por ejemplo, salgan de aquí, hagan lo que sea y vuelvan aquí. Vale, esto, el imponer que las funciones tengan el valor 0 tanto en la izquierda como derecha, esto es lo que se llama condiciones de contorno. Y quien dice esto también dice, por ejemplo, pues que uno de ellos sea 0 y que el otro valga 1, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Esto es, digamos, la idea. Claro, en este contexto, las transformadas de Fourier, tal como la hemos definido, no se pueden utilizar, porque insisto que van desde menos infinito hasta infinito. Entonces, de cara a calcular la función de Green en este contexto, tenemos dos posibles caminos. Uno que voy a llamar algo así como a mano, porque no sé cómo llamarle, y otro que es utilizando el concepto de funciones propias. Pues bien, en este capítulo vamos a hablar tanto de esta como de esta, vamos a calcularlo en un ejemplo concreto y vais a ver que es lo mismo y además nos da una visión mucho más potente y general de la manera de afrontar estos problemas. Tengo que decir, sin embargo, que en teoría cuántica de campos, en la asignatura o disciplina estándar, normalmente se consideran intervalos desde menos infinito hasta infinito. ¿Vale? Es algo así como decir que cogemos todo el espacio-tiempo. Pero, por ejemplo, para la gente que trabaja en materia condensada, que también se utiliza teoría cuántica de campos, entonces, claro, como los objetos físicos de verdad empiezan y acaban en un sitio, no son infinitos, por tanto, estas técnicas son las que hay que utilizar. Muy bien, pues empezamos. Muy bien, pues he borrado y he puesto aquí el problema con el que vamos a trabajar. Antes de nada deciros que vamos a trabajar con la misma ecuación diferencial del capítulo 14 para que veáis cómo una misma ecuación diferencial, dependiendo del intervalo en el que trabajemos y también las condiciones de contorno, pues puede variar la solución bastante. Entonces, en este caso vamos a trabajar desde el intervalo menos L medios a L medios y como condiciones de contorno, por ejemplo, pues vamos a imponer que la función tanto aquí como aquí pues valga 0. Y vamos a empezar a calcular la función de Green, digamos, de la primera manera esta que he llamado a mano. Como bien sabéis del capítulo anterior, la función de Green cumple la misma ecuación diferencial que hay aquí, pero en vez de poner g, ponemos una delta. Vale, ahora vamos a considerar puntos que no sean x'. Claro, si x no es x', entonces podemos decir que delta va a ser 0. Bueno, esto de aquí tenéis que cogerlo un poco entre comillas, ¿vale? Esto significa que en el punto x', o sea, cuando la x valga x', pues habrá como una especie de pincho, ¿vale? Pero si no consideramos x igual a x', en el resto de puntos pues será 0.
¿vale? Esto está un poco cogido de pinzas porque recordemos que la delta no es una función. Pero ya digo, es la primera manera y si lo pensamos tal como digo, esto pues va a funcionar. Ya veréis. Bueno, pues entonces, claro, si consideramos solo puntos que no son x', entonces la ecuación diferencial simplemente queda esto. Vale, y esto lo resolvemos de la forma típica, que es decir, bueno, pues como esto es una ecuación diferencial, donde aquí hay una segunda derivada y aquí está la función normal y corriente, recordad el truco que ya vengo diciendo siempre, que pondremos lambda cuadrado asociado a la segunda derivada y cuando no hay derivadas ponemos un 1. Y entonces resolvemos esta ecuación algebraica y nos da que lambda vale 1 y también menos 1. Y entonces diremos que la función gx x' será una cierta constante por e elevado a 1 por x más otra constante multiplicado por e elevado a menos 1 por x. ¿Vale? Esto es de la teoría de ecuaciones diferenciales de segundo orden y con coeficientes constantes. Si, por ejemplo, no nos creemos esto, pues podemos derivar dos veces. La derivada de la exponencial se queda exactamente igual. La primera derivada aparecerá un menos aquí, pero cuando volvamos a derivar vuelve a aparecer otro menos y es un más. Y fijaos que cumple que g' es igual a g, por lo que g' menos g es igual a 0 y por tanto cumple perfectamente esta ecuación. Pero ahora es cuando viene la sutileza y es la siguiente. Imaginemos que x' está, por ejemplo, aquí. Porque x' puede valer cualquier valor entre menos L medios y L medios, que es como nuestro mundo ahora, ¿no? Más allá de este intervalo, nada existe, digamos, ¿no? Está el abismo y los fuegos. Pues bien, claro, ¿qué pasa? Pues que la función de Green aquí valdrá una cosa y posiblemente aquí valga otra cosa. Básicamente porque aquí hay una delta que está diciendo que cuidado porque cuando x sea x', esto pues va a dar infinito directamente. O sea, una cosa muy, muy rara, ¿no? Cuando digo infinito me refiero es porque este palo va para arriba, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, de momento, decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Lo que es seguro es que esta función, cuando estemos a la izquierda de x', valdrá una cosa y cuando estemos a la derecha de x', valdrá otra. Sea lo que sea que valga a la izquierda, tiene que tener esta forma de aquí. Pero claro, cuando estemos a la derecha también tiene que tener esta misma forma. Lo que pasa es que la a y la b, estas dos constantes, pueden ser otras dos. Por ejemplo, c y d. Entonces esto, digamos, para hacerlo así como por pasos, el primer paso es olvidarnos de la delta y poner aquí un 0. Y entonces encontramos la forma general de la función de Green. Pero el siguiente paso, que podríamos catalogar como este, ¿no? El segundo paso, es diferenciar el lado izquierdo y el lado derecho de x'. Y poner la misma forma que hemos encontrado aquí, pero con unas constantes a un lado y con otras constantes al otro lado. Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque cuando ahora hagamos la derivada de esta función, podemos derivarlo por partes, digámoslo así. O sea, primero derivamos esto de aquí, que va a ser x menos b menos x, y derivamos esto de aquí, que será cex menos de menos x. Muy bien, ahora vamos a volver a nuestra ecuación original de la función de Green, que es esta de aquí. Y vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a integrar toda la ecuación.
pero no vamos a integrar, digamos, en todo el intervalo, sino que vamos a integrar en un pequeño trocito cercano a x'. O sea, si yo hago un zoom aquí y lo represento aquí, será, aquí pongamos que tenemos x', bueno, no se ve muy bien, y vamos a coger un pequeño intervalo que va a ser de tamaño o de radio epsilon. O sea que aquí nos pondremos un poquito a la derecha y aquí nos pondremos un poquito a la izquierda. Entonces vamos a hacer la integral desde la izquierda hasta la derecha. ¿Vale? Esta es la integral que vamos a hacer. Entonces, lo hago. O sea, primero hay que integrar esto. Muy bien. Pues fijaos que simplemente he cogido la integral de esta ecuación, que es la integral de esto menos la integral de lo otro igual a la integral de esto. ¿Vale? Insisto que en un pequeño intervalo. Luego vamos a hacer tender epsilon a 0. Muy bien, ¿qué observamos aquí? Vamos primero a lo fácil y es esta integral de aquí. Fijaos que cuando hagamos tender epsilon a 0, entonces lo que vamos a hacer es que este punto y este punto va a ser el mismo. Y la integral entre un punto y el mismo, de lo que sea, esto va a tender a 0. Por lo tanto, esto ya no va a estar. Fantástico. Por lo tanto, lo borramos. Muy bien. Vamos a la siguiente cosa fácil. Vale, a ver. Si la delta está centrada en x', porque no tenemos delta de x, sino delta de x menos x', y recordad que eso significa una delta o un pincho centrado en x'. Claro, si hacemos la integral desde aquí hasta aquí, esto por definición, bueno, o desde aquí hasta aquí, o desde menos infinito hasta infinito, por definición esto da 1. Por lo tanto, ponemos 1 directamente. Vale. Y ya por último, tenemos que hacer esta integral. Pero esta integral es muy fácil porque es del estilo la segunda derivada de algo, que esto es directamente la primera derivada entre A y B. Porque como aquí hay dos palitos, significa derivar dos veces. Y como aquí tenemos la integral, y la integral es lo contrario de la derivada, por eso solo nos queda un palito. Así que vamos a aplicar este concepto y diremos que esto será la derivada de esta señora, pero evaluado entre x menos epsilon y x', más epsilon. Y esto tiene que ser 1. O sea, si sustituimos esto aquí, vamos a tener g'x' más epsilon menos, y ahora sustituimos esto aquí, x' menos epsilon x', y esto tiene que ser igual a 1. Bueno, esto lo estoy haciendo ahora, pero en general solo hace falta hacerlo una vez en la vida y luego ya siempre vamos, bueno, siempre, depende de la ecuación diferencial, pero en general esto es lo que va a pasar siempre. Pero bueno, vale, ahora lo único que tenemos que hacer es decir, vale, ¿esto qué es? Pues si os fijáis, como es x' más epsilon, estamos en el lado derecho. Y en el lado derecho quien manda es esta cosa. Por lo tanto, tenemos que sustituir en esa cosa esto. En vez de x, vamos a poner x' más epsilon. Y seguimos, menos d menos x' más epsilon. Perfecto. Ahora vamos a poner el menos, vamos a poner un corchete y vamos a poner un 1. Simplemente ahora copiaremos esto y el 1 de aquí. Pero ahora, como estamos en el lado izquierdo, quien manda es esta. O sea que será a elevado a x' menos epsilon menos b elevado a menos
x' menos epsilon. Ahora hacemos tender epsilon a 0 y nos queda, bueno, pues directamente mandar a la epsilon a tomar un café. Perfecto. Y esta es la ecuación que nos queda. Entonces, este menos lo podemos poner aquí. Esto se va a convertir en un más. Y esta es la ecuación que nos queda. Perfecto. Muy bien. Entonces, la enmarco porque esta ecuación, no porque sea general ni nada, ni haya que ponerla en ningún formulario ni nada, sino simplemente es porque esta es una de las ecuaciones que se han de cumplir para que tengamos en cuenta esta delta de aquí. Luego, las otras cosas que se tienen que cumplir son las siguientes. Veamos, esto en principio ya está, porque lo hemos utilizado solo para el tema de la delta. Y ahora lo único que nos falta, de hecho, es lo más fácil. Esto, si queréis, esto es la condición delta, por llamarlo de alguna manera. Vale. Ahora lo que vamos a querer son imponer las condiciones de contorno en la función de Green. Y entonces, ¿qué significa eso? Pues nada, simplemente significa que cuando sustituyamos la función de Green, en vez de en cualquier x, si la sustituimos justamente aquí, en L medios, perdón, en menos L medios, la función de Green tiene que ser 0. Y como estamos en el lado izquierdo, la función que manda es esta, por tanto quiere decir que cuando sustituyamos la x por menos L medios, esto tiene que dar 0, porque así es como lo hemos querido en este ejemplo. Y también cuando estemos en el lado derecho, o sea en L medios, o sea aquí, que ahora manda esta señora, la de la derecha, cuando lo sustituyamos por L medios, esto también tiene que dar 0. Y fijaos que ya tenemos una condición más y aquí otra condición. En total tenemos 3 condiciones. Pero ¿cuántas incógnitas tenemos? Pues tenemos 4, que son A, B, C y D, y tenemos una ecuación, 2 y 3 ecuaciones, por lo tanto nos falta una. Y la que nos falta es la de la continuidad. Desearemos que nuestra función de Green sea continua. Perfecto. Entonces, una función definida con exponenciales es continua y esta también es continua. Lo que podría no ser continuo o dar problemas es justamente en el punto x', donde se juntan las dos. Por lo tanto, para asegurar la continuidad en todos los sitios, no solo en la parte izquierda y en la derecha, sino en el punto de unión, lo que vamos a querer es que la función, justo cuando esté evaluada en el punto x', o sea, el lado izquierdo, tiene que ser igual al lado derecho cuando lo evaluemos también en x'. Y se me ha olvidado la c, perdón. Y esta es la cuarta condición, y ahora sí que ya podríamos encontrar la A y la B. Bueno, este sistema de ecuaciones puede parecer un poco engorroso, pero bueno, se puede hacer en 6-7 minutos tranquilamente, con un café en la mano, pues se puede resolver. Entonces, os voy a poner la solución y os invito a que lo probéis en casa de resolver tranquilamente. ¿Vale? Las soluciones las voy a poner aquí. Muy bien, pues aquí os la he copiado y ahora vamos a representarla en MATLAB. Bueno, aquí he puesto en verde esto porque esto es la segunda parte de lo que vamos a hacer en este capítulo.
Bueno, básicamente, si os fijáis, pues lo que he hecho es definir las A, B, C, D, tal como os he puesto. Y aquí, bueno, pues simplemente es tener en cuenta si estamos a la izquierda de X', que aquí le he llamado X0 porque no sabía poner aquí. Si pongo X', MATLAB representa la traspuesta y cosas raras, o sea que por eso he puesto X0. Pero donde pone X0 es X'. Bueno, pues si estamos a la izquierda, pues entonces la función de Green es 1. Si estamos a la derecha, la función de Green es con la C y con la D. Bueno, estos son pequeños detalles de programación, pero el caso es que lo ejecuto y da esto. Eso sí, si X' es 0. Pero por ejemplo, si X' es 0,5, pues entonces esto se mueve un poco más a la derecha. Y si pongo, por ejemplo, 0,9, pues entonces la función de Green vale esto. Y si pongo menos 0,9, pues va para allá. ¿Vale? O sea, ya veis un poco lo que es la representación. Y este pico de aquí es responsable la delta. La delta es lo que hace que la función de Green justo en el punto X' tenga este pico. ¿Vale? Este es básicamente el tema. Perfecto. Pues ya estamos. Muy bien, pues empezamos la segunda manera, que es a través de funciones propias. Y voy a empezar por el final. Voy a decir lo que es verdad y luego lo voy a demostrar. Lo que digo es lo siguiente. La función de Green para este problema es la suma para n de un de x, un de x' dividido entre lambda n menos 1, en donde estas funciones un son propias del operador segunda derivada con respecto de x y que cumplen con las condiciones de contorno del problema. O sea, esto sería toda la teoría, pero claro, dicho así, esto pues sería demasiado creerse las cosas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora, esta última parte del vídeo, es pues dos partes. Una, demostrar esto de forma algebraica, y dos, pues calcularlo en este caso concreto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a trasladar este problema a matrices y vectores para hacernos una idea de dónde viene esto. Vamos a imaginarnos que estamos en Rn y entonces tendremos, pues, por ejemplo, la base canónica, que serían los vectores 1, 0, 0, 0, puntos suspensivos hasta llegar a n. Luego tendríamos el vector 0, 1, 0, 0 hasta llegar a n, etc. Esta sería la base canónica, que tendríamos n vectores. Perfecto. Entonces, dada esta base canónica, nosotros podemos definir una matriz A, que será una matriz de n por n filas por n columnas. Muy bien. Y entonces en este contexto pues tendremos vectores, como por ejemplo el vector f, el vector g, etc. Entonces la ecuación diferencial esta, traducido al mundo algebraico, sería pues la matriz A multiplicada por un vector f menos el vector f en sí, tal como pone aquí, igual a otro vector g. Muy parecido a lo que hicimos en el capítulo anterior. La novedad está en que vamos a imaginarnos que esta matriz es diagonalizable. Y pongamos que diagonaliza en una nueva base, que a esa base, pues claro, será, pues no sé cómo llamarle, un conjunto nuevo de vectores que le puedo llamar, por ejemplo, U1, U2, U3, hasta llegar a n vectores. Y por ser diagonalizable, podemos afirmar que podemos encontrar estos vectores de forma que van a ser ortonormales. Bueno, de hecho, vamos a suponer que esta matriz es simétrica y así ya seguro que puede pasar. Tal como dijimos, no me acuerdo si fue en el capítulo 2 o 3. Ahora no recuerdo, pero esto ya hemos hablado de esto. ¿Vale? Pues volvemos a esto otra vez. Perfecto. Muy bien. Entonces, como esto es una base
digamos, de funciones propias al operador A, se va a cumplir que el operador o la matriz A multiplicado, por ejemplo, por el vector 1, pues va a ser un cierto valor propio 1 por el mismo vector. Pero esto también pasa con el 2 y con el 3, o sea que en general la matriz A multiplicada por el vector UN, pues va a ser lambda n un. Muy bien. Y por ser base, cualquier vector, como por ejemplo el f, puede expresarse como una combinación lineal de estos vectores de la base. Por ejemplo, será un numerito A1 por el vector 1 más otro numerito por el vector 2, etc. Así hasta llegar, insisto, a n. Pero lo mismo pasa con la función, el vector g, que podemos ponerlo como un numerito por el vector 1 más otro numerito por el vector 2, etc. Entonces, estos numeritos de aquí, A, son, digamos, los coeficientes de el vector f expresado en la base u, y lo mismo con el b. Y tal como dijimos, no sé si en el capítulo anterior, creo que sí. Bueno, no, en el capítulo de la serie de Fourier, para obtener cualquiera de estos coeficientes, por ejemplo el b1, podríamos multiplicar toda esta ecuación por el vector 1, y como es ortogonal a todos los demás, esto se va a cancelar y podemos despejar fácilmente b1. Pero como la base es ortonormal, es decir, que tiene módulo 1, los vectores u, entonces esto directamente pues va a quedar g por producto escalar u1. Y lo mismo pasaría con el 2, con el 3. O sea que en general, para obtener estos coeficientes, bn, basta con que multipliquemos escalarmente por los vectores, el vector un, digamos. Esto estoy yendo un poco rápido porque creo que fue en el capítulo 10, al principio de ese capítulo, cuando expliqué esto con un poco más de detalle. O sea que ya lo doy por sabido. Muy bien. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, pues sirve para una cosa tremenda, que es para coger esta ecuación y hacer lo siguiente. Le diremos, bueno, pues vamos a sustituir f por lo que es a1, 1, puntos suspensivos, hasta llegar al a n, muy bien. Ahora vamos a poner menos la f misma, o sea, otra vez lo mismo, a1, 1, puntos suspensivos, a n, y lo mismo hacemos con la g, lo que pasa es que hemos llamado b1, b2, b3 a los coeficientes, por tanto sería pues b1, 1, puntos suspensivos, bn, un. Fantástico. Y ahora vamos a aprovecharnos de que a, actuando sobre el vector, bueno, primero que a es lineal, por ser una matriz es una operación lineal, significa que la matriz multiplicado por una combinación de vectores es la combinación de vectores habiendo actuado a con cada uno de ellos. Y como hemos visto aquí, a actuando sobre uno de estos vectores, por ser propio, dará un valor propio multiplicado por el vector mismo. O sea, que al final va a quedar, todo esto de aquí va a quedar a1, lambda 1, u1. ¿Vale? Ya ha actuado a sobre este vector y devuelve el valor propio. Y lo mismo con los demás. Perfecto. Y esto se copia exactamente igual y esto se copia exactamente igual. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar el factor común y vamos a poner a1 lambda 1 y el a1 que estaba aquí con el u1, está menos a1, lo vamos a poner aquí, y todo esto es lo que multiplica a u1. Pero podemos hacer lo mismo con el 2. Hasta llegar al n, y aquí pues, volvemos a tener lo mismo.
Muy bien. Y ahora, dado que estos vectores son linealmente independientes, entonces podemos afirmar que lo que acompaña a este vector tiene que ser exactamente igual a lo que acompaña a esto, lo que acompaña a este al segundo y el último al último. Ya digo, por ser estos vectores U linealmente independientes. Y lo son porque es una base ortonormal. Por lo tanto, podemos despejar A1 lambda 1 menos igualar esto a B1 y lo mismo con el 2 y con todos. Y esto lo que nos permite es despejar A1 aquí. Va a ser B1 dividido entre lambda 1 menos 1 y los demás igual, pero en vez de 1, pues 2, 3, 4, 5. O sea que hemos resuelto el problema, porque recordad que resolver el problema aquí en esto significa encontrar la función f y encontrar o el vector f. Pero para encontrar el vector f tenemos que encontrar A1, A2, A3, pues ya lo hemos encontrado. Tenemos, de hecho lo pongo en general, no solo vale para el 1 sino para cualquiera, tenemos ya los coeficientes n encontrados. O sea que nuestra función, nuestro vector f, va a ser pues b1 lambda 1 menos 1 multiplicado por el vector 1 más puntos suspensivos bn lambda n menos 1 un. Fantástico. Vale, pero fijaos que estos numeritos, los A1, están expresados en la base propia, o sea, la base U, pero nos gustaría tenerlo en la base canónica, la de toda la vida. Pero esto es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, si queremos, si f es un vector que es f1, f2, bla, 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 hasta fn, pues si queremos encontrar, por ejemplo, f1, lo único que tenemos que hacer es multiplicar escalarmente el vector f por el vector 1, 0, 0, bla, 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 0. Esto es, por definición, f1. Entonces, si multiplicamos todo esto por este vector, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que va a quedar b1 lambda 1 menos 1, y ahora viene la multiplicación de el señor este, producto escalar, 1, 0, 0, 0, etc. Más b2 lambda 2 menos 1, y ahora será el vector 2 multiplicado escalarmente por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y así con todos. Muy bien. Claro, entonces, ¿qué pasa? Los vectores U, como cualquier vector, también se puede poner en la base canónica. Por lo tanto, el vector 1, por ejemplo, este vector de aquí, o sea, el primero de aquí, por ejemplo, pues tendrá sus componentes, que podemos llamar U1, 1, U1, 2, etc. Por lo tanto, cuando multipliquemos por el vector 1, 0, 0, 0, 0, solo va a sobrevivir este numerito. Luego, todo este rollo, que parece muy complicado, en realidad es la primera componente del vector 1. Primera componente del vector 1. Y esto es lo mismo, es la primera componente del vector 2. El vector 2, su primera componente, etc. O sea, que si queremos la imagen de 1, va a ser igual a b1 lambda 1 menos 1 u1, 1 más es la siguiente cosa, que es b2 lambda 2 menos 1 u2, 1, etc. Muy bien. Pero ¿qué pasa si en vez de querer f1 hubiéramos querido tener f2 o f3 o f4? Pues no pasa nada, porque lo único que tenemos que hacer es, en vez de poner aquí un 1 y aquí un... en vez de poner aquí un 1,
y aquí, pues simplemente poniendo, por ejemplo, FJ, pues entonces aquí nos hubiera dado la componente J. Sí, iba a cambiar este 1, 1, pero no, esto hace referencia al A1, al A2 y esto va cambiando, 1, 2, 3, pero al multiplicar por el vector canónico, el que sea, o el 1, el 2 o el 3, nos va dando aquí pues la componente 1 o la componente 2 o la componente 3 de cada uno de los vectores. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a hacer una última cosa, que es, ¿qué es B1, por ejemplo? Pues B1 es el numerito que está multiplicando aquí. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, bueno, esto lo tengo aquí, por cierto, pues B1 va a ser el producto escalar de G, del vector G, por U1. ¿Pero G qué es? G es el vector G1, G2, bla, 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 y esto es U1, 1, U1, 2, etc. Muy bien, ¿y qué da esto? Bueno, pues va a dar G1 por U1, 1 más G2, U1, 2, etc. O sea que lo podemos poner como un sumatorio desde 1 hasta n de GK, U1, K. Pero si yo en vez de aquí un 1 pongo cualquier cosa, entonces aquí debería poner esa otra cosa. Por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, pues yo qué sé, I, ¿no? Pues pondría aquí una I, aquí una I y aquí una I. Perfecto. Luego, por otro lado, ya casi estamos, FJ, esto de aquí lo puedo poner como otro sumatorio. Veamos. A ver, tenemos que esto va de 1, 2, 3, pues llamemos por ejemplo n a ese sumatorio, será desde 1 hasta n mayúscula, y tendremos bn lambda n menos 1, y aquí tendremos u n j. Perfecto. Y ahora solo me falta sustituir la b y ya casi estamos. Vale, esto es lo que tenemos para la b, esto de aquí. Así que vamos a ver. Lo que voy a hacer es esta bn de aquí, lo voy a poner aquí un momentito, esto lo pongo aquí arriba, y ahora esta bn, bueno, para hacerlo bien, pues vamos a poner aquí en vez de una i, vamos a poner una n. Vale, pues lo único que tengo que hacer es coger lo que es la bn y ponerlo ahí. Perfecto. Y ya estamos. De hecho, vale. Vale, vamos a ver. Tenemos FJ y ahora tenemos dos sumatorios. Entonces voy a poner el sumatorio de las Ks aquí fuera. Ahora voy a poner un corchete muy grande. Y voy a poner GK aquí. O sea, que esto ya lo tengo utilizado y eso también. Y voy a poner en medio lo que queda, que es el sumatorio de las n's perfecto, ya lo tengo y ahora voy a poner una división, voy a poner lambda n menos 1 aquí abajo y aquí arriba tendremos u n j y luego tenemos esta de aquí, u n k. Perfecto, pues ya lo tenemos.
Vale, pues lo que afirmo es que esto que está dentro del corchete es la función de Green, discreta. Muy bien, voy a borrar un poquito para hacer sitio. Vamos a ver. Vale, como ya os he pegado bastante tostón, voy a hacer el paso al continuo en 20 segundos. Vale, lo que voy a decir es que esta J lo voy a trasladar al mundo de las X, porque fijaos, f de j, pues ¿qué significa? F1, F2, F3, es decir, que si partimos el intervalo en un montón de trozos, pues es la imagen en el punto 1, en el punto 2, tal. Perfecto. Pero claro, si pongo una X aquí, significa que también tengo que poner una X aquí. O sea que debería poner U de X. Y luego esta N, en vez de ponerla aquí arriba, la pongo aquí abajo. Y aquí tendríamos U, claro. Y esto, la K, hace referencia a esta K, que también es como una X, pero es otra. Por tanto, es lo que llamamos X'. Así que pongo X' y la N esa también la pongo aquí abajo. Esto lo dejo exactamente igual. Esto también lo dejo exactamente igual, sin especificar el límite. Y luego lo que está diciendo aquí es que sumemos para todas las posibles Ks, o dicho de otra manera, para todas las X'. Y entonces eso se traduce en diferencial de X', y aquí pondría... Por lo tanto, eso se traduce en hacer una integral sumando para todas las X', y las X' van a ir desde menos L medios a L medios, que es con el intervalo con el que estamos trabajando. Y aquí solo nos falta poner pues G de X', porque es la K la que hemos asociado a X'. Y esto de aquí en medio, ahora sí ya es una función de X y X', porque aquí está la X y la X'. Vale, alguien se podría estar preguntando que cómo es que no he puesto este sumatorio como si fuera una integral. Y la razón, así dicha también en 30 segundos, es que dado un operador, que en este caso enseguida os voy a mostrar que es este de aquí, dado un operador, existe en principio un montón de funciones que son propias de estas, pero es un conjunto numerable. Es un conjunto infinito, pero numerable. Por eso, esto es un sumatorio. Si el intervalo fuera desde menos infinito hasta más infinito, entonces esto se traduciría a una integral. Y entonces tendríamos una transformada de Fourier. ¿Vale? Digo todo esto para los que más o menos sepáis de qué va todo este asunto, pues lo relacionéis. Pero no quiero incidir mucho más en esto porque tengo que ir dosificando la información, porque si no os va a acabar explotando la cabeza, me imagino. Vale, pues ya está. Fijaos que es la fórmula que yo os he puesto al principio de todo este follón. Vale, ahora es cuando tenemos que ir a esta parte, y esta parte ya va a ser un poco más liviana, porque esto es relativamente fácil de encontrar, y luego esto lo voy a representar en el MATLAB y compararemos con la función de Green que hemos obtenido con el otro método, el método a mano o directo, ¿vale? Así que nuestro objetivo ahora es encontrar esas misteriosas U's. Muy bien. Pues voy a llamar a este operador, que es derivar dos veces. Y me voy a preguntar quiénes son las U's, o sea, las U de X, por así decirlo, las funciones U, que son propias a este operador. Propia, ¿qué quiere decir? Pues que A actuando sobre la función U debería dar un numerito por ella misma. Eso es lo que significa propio, ¿no? Entonces, como esto es la segunda derivada, pues hay las funciones típicas, ¿no? Que son el seno de X y el coseno de X, que al derivarlo dos veces da más o menos el mismo, ¿no? Con la libertad de que aquí nos dé una cierta lambda. Quiero decir que si yo, por ejemplo, pongo A de el seno de X, esto va a dar, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno, pues esto va a dar menos seno de X.
Y lo mismo va a pasar con el coseno de x, que también va a dar un menos. O sea que podríamos decir que si escogiéramos que la u es seno de x o coseno de x, entonces son funciones propias con valor propio menos 1. Muy bien. Y en principio ya está, habremos encontrado funciones propias. Pero recordemos que tienen que cumplir las condiciones de contorno. Así que vamos a afinar un poco más estas funciones. Vamos a ver. Vamos a coger u de x, que de momento no le pongo ninguna etiqueta ni nada, y digo, a ver, voy a suponer que tengo aquí un numerito, bueno, no, déjame llamarle k a ese numerito, por x, y ahora quiero, y ahora lo que quiero es que esta función, sea 0 aquí y aquí. Que es una función propia, ya lo sé, lo acabamos de demostrar ahora mismo. Ahora, ¿qué tiene que valer la k para que aquí valga 0 y 0 la función, ¿no? Bueno, pues simplemente tenemos que imponer que al sustituir en menos L medios, esto de 0. O sea que menos KL medios debería ser, pues por ejemplo, 0, o pi, o 2pi, o 3pi, etc. O sea que ya se ve que esto, mientras sea n veces pi, la función seno va a ser 0. Por lo tanto, eso lo que nos dice es que KL medios será igual a npi, con el menos aquí. Por lo tanto, nos da posibles valores para la k, que le llamo k sub n, y va a ser pues menos 2pi n partido L. Pero si en vez de en este punto, pero si en vez de en este punto estamos trabajando en este, entonces ahora la ecuación es seno de k L medios igual a 0 y nos sale prácticamente lo mismo, que esto tiene que ser igual a n veces pi. Por lo tanto, k sub n sería igual a 2pi n entre L. Entonces, agrupando los dos, podemos ver que con que digamos que kn puede ser 2pi n partido L y que n puede ser en principio cualquier número entero, positivo o negativo, pues ya está. Bueno, excepto el 0, porque si ponemos n igual a 0, entonces quiere decir que la k es 0 y por lo tanto el seno de 0 es 0 y daría la función 0 que no esto. Por lo tanto, excepto el n igual a 0. ¿Vale? Este no lo contamos. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos que las funciones del estilo u de n de x igual a el seno de 2pi n partido Lx, esto cumple las funciones de contorno, perdón, las condiciones de contorno. Muy bien. ¿Pero hay alguna más que cumpla? Por ejemplo, el coseno. Bueno, vamos a ver. Muy bien, pues el coseno tendremos coseno de kx y cuando impongamos que cuando x es igual a menos L medios, el coseno de menos KL medios de 0 y también cuando el coseno de KL medios también de 0, es decir, cuando x sea L medios, pues nos lleva a que KL medios tenga que ser igual a pi medios, o sea, 90 grados. Bueno, pi medios radianes, el coseno de pi medios da 0. Pero si damos media vuelta, también, tanto hacia un lado como hacia el otro, o sea, con n positiva o n negativa. Entonces, si despejamos de aquí, pues el 2 hace que este pi se vaya, aquí queda 2pi partido n y luego está L dividiendo. Correcto. Correcto. Perfecto. Por lo tanto, vamos a llamar a estas señoras v de n, pues va a ser coseno de
Veamos. Pi más 2 pi n entre L multiplicado por X. Perfecto. Ya tenemos porque claro, si no contempláramos el coseno, estaríamos cogiendo la mitad de la base. Hay que coger senos y cosenos para hacer la base completa. Si la función fuera par o impar o tal, pues solo bastaría con los senos o con los cosenos. Pero si no, la función puede ser cualquiera, por lo tanto tenemos que coger los dos. Y que los dos cumplan las condiciones de contorno. Entonces, aquí lo importante es los valores de n, según sea esta o esta, pues pueden variar. Para esta señora, los posibles valores de n son, el 0 no puede ser porque daría seno de 0 y desaparecería la función, pero 1 menos 1, 2 menos 2, eso sí que puede ser. Por tanto, sería más menos 1, más menos 2, etc. Mientras que aquí, si ponemos 0 no pasaría nada, sería pi partido L por X, o sea que aquí no hay ningún problema por coger el 0, y también el más menos 1, más menos 2, etc. Muy bien. Por lo tanto, nuestra base de vectores propios sería estos senos y estos cosenos, pero cuidado, hay que demostrar que sean ortogonales y hacerlos normales también, ¿no? Muy bien, vamos ahora a normalizar esto, y para normalizar lo que tenemos que imponer es que tenemos que poner aquí una constante y aquí otra, de tal manera que cuando hagamos la integral desde menos L medios a L medios de esta función, o sea, de la un por ella misma, esto de 1. Y si lo hacéis, podéis comprobar que esto va a dar raíz de 2 entre L. Y aquí lo mismo. No lo hago porque si no se alargaría mucho el problema, o sea, perdón, este capítulo, pero es interesante que lo hagáis. Muy bien. Y luego lo que tampoco voy a hacer, y os lo dejo para vosotros, es que si aquí tenemos un cierto valor n1 para la n me refiero, y aquí n2, esto es delta n1, n2. O sea que si estos dos números son iguales va a dar 1, y si estos números n1 y n2 son diferentes va a dar 0. Y lo mismo pasa con las v's y con las u's y las v's. ¿Vale? Os lo dejo para que lo demostréis en casa tranquilamente. Así que ya tenemos funciones que son propias a este operador y que además cumplen con las condiciones de contorno. Por lo tanto, ya está. Ahora solo falta encontrar los valores propios y simplemente tendremos ya directamente la función de Green. Para eso, pues nada, simplemente aplicamos el operador sobre, por ejemplo, un y vemos qué va a dar. La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno, por tanto aquí va a aparecer un menos, va a aparecer la misma función. Y de hecho, voy a hacer un poco de espacio porque también va a aparecer la constante que está multiplicando. Pero este factor, al derivar dos veces, va a aparecer dos veces aquí, por tanto aparecerá 2pi n partido L al cuadrado. Por lo tanto, vemos que las funciones u, n de x tienen como valores propios negativos iguales a 2pi n L al cuadrado. Si hiciéramos lo mismo con las v's, pues ya veis que va a dar lo mismo. Lo que pasa es que como el factor que hay aquí es diferente, bueno, pues si hiciéramos lo mismo, veríais que las v's van a tener como valores propios menos pi más 2pi n partido L al cuadrado. Perfecto, pues ya lo tenemos todo. Entonces la función de Green va a ser esta. Claro, fijaos que aquí yo he puesto u
dando por hecho que solo teníamos que toda la base está formada por las U's. Pero como la base está formada por estas dos, pues esto en realidad es un doble sumatorio. Es para las U's yendo desde... vamos a ver cómo lo pongo yo esto. Bueno, desde menos infinito hasta infinito, pero sin tener en cuenta el cero, de las U's, UNX, UNX', dividido entre menos 2πn entre L al cuadrado menos 1, ¿vale? Ya tenemos las U's y ahora añadimos las V's, que era desde menos infinito hasta infinito, y esta vez todos son posibles, y ahora de las V's, Vn de x, Vn x', y aquí tendremos menos pi más 2πn entre L al cuadrado menos 1. Pues señoras y señores, esta es la función de Green de forma directa. Y fijaos que lo que ha costado más trabajo es demostrar esta fórmula, pero imaginad que ahora tenéis otro problema, otra ecuación diferencial. Fijaos que encontrar las funciones propias tampoco ha costado tanto. Normalizarlas tampoco, bueno, no lo he hecho, pero no es muy difícil. Y encontrar los valores propios aún más fácil. Y entonces, fijaos, lo incrustamos aquí directamente, aquí y aquí, y tenemos ya la función de Green. Claro, alguien puede decir, oye, pero es que aquí, perdona, pero aquí hay un infinito como una casa. Luego esto, claro, para hacerlo exacto, tendríamos que poner aquí infinitos términos, ¿no? Sí, pero normalmente los cálculos así, digamos, por ordenador, los cálculos numéricos, con una n suficientemente grande ya está bien. Y normalmente no suele ser muy grande, como vais a ver ahora en MATLAB. Vale, pues nada, para acabar este vídeo lo que voy a hacer es representar esta función de Green y comprobar que es lo mismo que hemos obtenido al principio de este capítulo. ¿Vale? Vamos para allá. Perfecto. Vale, esta era la función de Green que teníamos. Vamos a ver un momentito. Vale, esto lo voy a poner en abajo. Vale, correcto, porque esta sería tal, correcto. Y aquí voy a poner la otra. Vale, correcto. Primero represento esta y luego represento la otra. Correcto. Vale. Vamos a ver si funciona esto. Perfecto. Aquí lo tenemos. Vale, la roja es la función de Green calculada justo como lo acabo de hacer ahora mismo. Y la azul es como lo he hecho antes. Perfecto. Y fijaos que es que da lo mismo. O sea, esto es la leche en verso, porque, claro, estamos hablando de que estoy calculando una suma infinita. Bueno, infinita no. Hasta 100 términos o por ahí. Pero vamos, estoy calculando una suma, que esto es más raro que el copón, ¿no? Y sin embargo da exactamente igual que lo que hemos hecho antes. O sea, esto es la magia de las matemáticas, la verdad. En fin, comprobamos que vale también para negativo, a ver. Sí, sí. Pues nada, con la magia de las matemáticas me despido con este capítulo y la reflexión que podía deciros es que efectivamente estoy siendo un pelín más denso, pero ojo, no es porque yo quiera ser denso, sino que es que el nivel de matemáticas que necesitamos para hacer teoría cuántica de campos, pues como estáis viendo, pues es intenso. Lo que pasa es que la buena noticia es que habrá un momento dentro de unos cuantos capítulos en el que las mates ya no van a ser nuevas, ya no va a aparecer nada nuevo, sino que será aplicar todo el rato lo mismo. Y entonces ya podemos descansar un poco tranquilos. Y también me imagino que entenderéis algunos de vosotros que al principio me decía que fuera ya a la parte física. Es que claro, si no digo todo esto, luego no se entiende nada, que es por otra parte el típico problema que tienen los estudiantes cuando empiezan a estudiar teoría cuántica de campos,
que ni se acuerdan del diagonalizar, ni las transformadas de Fourier, ni los vectores propios, ni las integrales, claro, y luego pasa lo que pasa. Bueno, no me enrollo más, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.